Buenas estudiantes, vamos a estar entonces desarrollando nuestra clase de física. Para ello vamos a tener en cuenta la capacidad que vamos a estar desarrollando hoy, que es resuelve problemas sobre energía. El tema específico es potencia mecánica. La clase pasada estuvimos hablando acerca del trabajo mecánico. Hoy vamos a estar entonces ahondando en lo que es la parte de potencia mecánica. Tenemos los indicadores. En este caso ya tenemos ahí algunos indicadores ya que ya venimos trabajando, ¿verdad? Y vamos a empezar con lo que es la parte del concepto de potencia mecánica. Dice que la potencia es una magnitud física, escalar específicamente, y se relaciona con el trabajo realizado. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza ese trabajo. En forma matemática se expresa de la siguiente manera, como el cociente entre el trabajo realizado por una fuerza y el tiempo empleado. Justamente es lo que tenemos acá como ecuación, donde P es la potencia mecánica, W es el trabajo y T es nuestro tiempo. Tenemos también acá otra forma de representar donde la P es la potencia, que es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces tenemos dos ecuaciones que dependiendo de los datos vamos a poder ir utilizando. Y hacemos otra vez, vamos a decirlo como una forma de recordar las ecuaciones de trabajo mecánico, donde teníamos trabajo que era W es igual a la fuerza por el desplazamiento. Esto es cuando teníamos un trabajo en forma horizontal. Y cuando teníamos el trabajo en forma vertical, era esta la ecuación donde trabajo es igual a masa por gravedad por la altura. Tenemos también para el tema de potencia, tenemos las unidades de medidas que vamos a estar utilizando. Nosotros siempre estamos trabajando en física con el SI, que es el Sistema Internacional, pero también es bueno conocer los otros dos sistemas, que es el CGS y el técnico. En este caso, vemos que en el Sistema Internacional el trabajo ya sabemos que se mide o se representa en el sistema de Joule, el tiempo en segundos y la potencia en watt, ¿ok? Que se representa con la letra W. En el sistema CGS el trabajo se utiliza los ergios, el tiempo en segundos y la potencia es ergios sobre segundos. Y en el técnico tenemos el trabajo en kilogramos, que es kgm, el tiempo en segundos, S, y la potencia en el técnico es kgm sobre S, o sea, kilogramos sobre segundos. Nosotros vamos a estar trabajando normalmente en el sistema internacional, entonces nuestra potencia debe de estar en watt, al menos de que el ejercicio nos pida otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a estar trabajando entonces siempre en el sistema internacional. Teniendo en cuenta estos detalles, entonces tenemos también que tener en cuenta otras unidades de medidas que están relacionados con el watt. En este caso, hablamos de que la potencia también se puede medir en caballos de vapor, que es CB, y un caballo de vapor equivale a 735 watts, por ejemplo. ¿Verdad? Tener en cuenta esos detalles. Un horsepower o poder caballo de fuerza, yo sé que un HP, que es horsepower, es igual a 746 watts. ¿Ok? También tener en cuenta que un watt puede equivaler a 1 por 10 a la séptima ergio sobre segundos. Un kilogramo segundos también puede ser 9,8 watts. O sea, son unidades de medidas que podemos utilizar para las conversiones en el caso de que nos dé los datos en otro sistema. Entonces, para poder convertir, tener en cuenta estos detalles. También tenemos que hablar del rendimiento. El rendimiento se puede dar en el trabajo y en la potencia también. Nosotros en el tema anterior sobre trabajo no habíamos tocado rendimiento, pero acá también tenemos eh, la fórmula en el caso de que más adelante nos pida. Entonces, pero nosotros vamos a estar trabajando específicamente con lo que es referencia a potencia, perdón. En este caso, entonces, N se representa el rendimiento y el rendimiento es igual a la potencia útil, que se representa por PT, sobre potencia teórica, que es, perdón, sí, potencia útil, que es PU, sobre potencia teórica, que es PT.
todo multiplicado esto por siempre queremos saber el rendimiento de esa máquina. Entonces siempre queremos saber el porcentaje de cuánto realmente nos sirve o cuánto es el rendimiento de esa máquina. Entonces siempre es importante ir multiplicando por 100 para tener el porcentaje. Acá entonces las consideraciones donde dijimos que PU es el potencial útil o potencia útil, PP es la potencia perdida y PT es la potencia total. El rendimiento en este caso es adimensional, significa entonces que no tiene unidad de medidas, o sea que N nunca va a tener, nunca va a ser segundos, nunca va a ser kilogramos, nunca va a ser nada de eso porque es una medida adimensional, o sea, no tiene unidades de medidas. Tenemos acá el primer ejemplo donde dice, si un motor funciona durante 482 segundos, o sea, nos da tiempo, ha realizado un trabajo de 14.400 joules. Entonces, a ver, entonces siempre es importante ir entonces sacando los datos a la par que voy leyendo, que voy interpretando lo que me pide. Entonces me da el tiempo, que es 482 segundos, me da un trabajo que realizó que es de 14.400 joules y me pide hallar la potencia por el motor. Nos pide hallar en el sistema internacional. Y también, o sea, sistema internacional vendría a ser watts. Y también nos pide hallar en HP, que es caballos de vapor. Entonces, y también nos pide hallar el rendimiento cuando la potencia teórica, o sea, cuando PT, la potencia total o teórica, es de 1,2 HP. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta primeramente es trabajar entonces con la parte de la potencia, donde tenemos ya aquí la ecuación copiada, que tenemos más arriba, donde P, que es la potencia, es igual al trabajo sobre el tiempo. En este caso me da el dato de trabajo que es 14.400 joules dividido la potencia, dividido por el tiempo que es de 482. Hago esto en la calculadora y la potencia en este caso es de 29,87 watts de potencia. Y después tenemos en la otra parte, en este caso, el PU, que es la potencia útil, sobre PT, que es la potencia total o la potencia también conocida como teórica. Entonces vamos un poco a mirar arriba, cómo me da como dato potencia en HP. Entonces yo voy a buscar un poquitito la conversión. Acá, por ejemplo, ya hicimos la conversión. A ver si puedo. Acá. En este caso, yo pasé de, a ver la conversión que tenemos acá. En este caso me pide, a ver, me pide HP y pasar a watts. Entonces voy a mirar un poquito la relación que hay entre HP y watts. A ver, acá está. Un HP es igual a 746 watts. Entonces es lo que yo estar yo utilizando. Entonces pongo que un HP es igual a 746 watts, que es la relación que yo tengo, que es una constante. Watts. Y me da como dato en este caso que yo tengo, a ver, ¿cuánto era? Ok, entonces voy a volver a escribir acá. Yo tengo 29,87 watts. Yo quiero saber en cuántos HP voy a tener. Entonces, a ver, acá si me deja, ahí está. 87 watts. Va a ser a X. ¿Ok? Porque ya tengo ya el resultado en watts. Entonces yo quiero pasar a HP. Entonces hago la relación de que 29,87 watts hay en un HP, es a un HP y lo que me sobra entonces voy a dividir. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 29,87
watts por 1 HP dividido todo entre 746 watts. Entonces me va a quedar como está acá. Este es watt y este es watts. Y el resultado me tiene que dar en HP. Entonces hago la división entre 29,87 dividido 746 y la potencia en HP es de 0,04 HP. ¿Ok? Entonces vamos a estar utilizando este valor en HP para hallar en este caso eh, el rendimiento, porque el rendimiento también es una incógnita que no tenemos, que es lo que nos pide hallar también. N. Entonces, como me da una potencia total o potencia teórica, como le quieran llamar, en el dato me da que es de 1,2 HP. Entonces voy a estar trabajando con HP para que me sea más fácil. Entonces, como ya tengo el valor también en HP de la potencia útil, este para mí ahora ya es potencia útil, PU, porque es lo que yo utilicé. Entonces, pongo, relaciono PU sobre PT. Entonces, PU es el valor de 0,04, que es lo que hay acá, dividido PT, que es la potencia teórica, que es de 1,2 HP. Entonces, 0,04 dividido 1,2 y el resultado de esto lo multiplico, o sea, el resultado de esto es 0,033. Multiplico este valor por 100 para tener el porcentaje, porque en rendimiento queremos hallar siempre el porcentaje de cuánto realmente esa máquina está funcionando, cómo está funcionando. Entonces, a multiplicar por 100 me sale que es 3,3% el rendimiento de esta máquina. Entonces, de esa manera es como vamos a ir haciendo los demás ejercicios. Tenemos abajo entonces, a ver, voy a ir bajando acá. Tenemos la parte de completa, que leyendo el material se va a poder realizar las respuestas. Y tenemos lo de resuelve. Yo en resuelve ya les puse, ya les saqué los datos, ya les di qué conversiones vamos a estar realizando y también qué fórmulas o qué ecuaciones vamos a estar también utilizando. En este caso dice el primero, un motor realiza un trabajo de 60.000 joules. Entonces el primer dato del trabajo, que es W, es igual a 60.000 joules durante 5 minutos. El tiempo es de 5 minutos. Recordemos que nosotros tenemos que estar utilizando el tiempo según la unidad de medida del sistema internacional. Tendría que estar en segundo. Entonces acá ya tenemos que modificar después el valor. No va a ser más en minutos. Tenemos que pasar a segundos. A tener en cuenta eso, el tiempo. Después se calcula la potencia en watt y HP. Eh, entonces me pide hallar dos cosas, o sea, me pide hallar dos potencias, en watt, que es el sistema internacional, y en HP también. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de trabajar es convertir este tiempo en segundos. Entonces, yo sé que según la conversión, yo sé que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, en 5 minutos, ¿cuántos segundos voy a tener? Va a ser mi incógnita. ¿Ok? Entonces X, y voy a hacer entonces la multiplicación. Primero voy a multiplicar 5 por 60 y luego divido entre 3,5. Entonces el resultado es de 300 ahí, segundos. Entonces ese es el tiempo que yo voy a utilizar de ahora en más. No va a ser 5, va a ser 300. Acá voy a poner 300 segundos. Acá. Muy bien, entonces ya tengo el tiempo en la unidad de medida que me pide, que tiene que ser en segundos según lo que nos estaba pidiendo. Entonces va a ser acá, esto va a ser igual a, entonces 300, vamos a escribir acá, 300 segundos. Entonces eso es lo que yo estaré utilizando para hacer los demás ejercicios. Y entonces voy a reemplazar
yo tengo trabajo que me da que es 60.000 joules. Entonces reemplazo 60.000 y divido entre el tiempo, que en este caso es lo que yo hallé recién, que es de 300 segundos. 300, muy bien. Divido esto entre ambos, que sería entonces dividido 300, me sale es 200. Entonces la potencia que voy a estar utilizando acá es de 200 y dijimos que la potencia cuando es en el sistema internacional entonces se mide en watt, W. Pero también me pide hallar en HP, en watt y HP me dice acá. Entonces ahora vamos para la parte B en HP. Entonces vamos a utilizar esta conversión. Yo sé que un HP equivale a 746 watts. Yo tengo 200 watts, 200 watts, y yo quiero saber estos 200 en cuántos HP va a entrar. Regla 3 simple, otra vez vamos a aplicar. Entonces va a ser 200 watts por un HP dividido 746. Sale que es 0,268. Entonces X es igual a 0,268. En este caso va a ser en HP. También puedo, en este caso, como ya es 8, ya puedo redondear directamente a que la otra potencia en HP va a ser entonces 0,27 directamente, para no escribir todos los otros valores. Ya redondeo y le pongo la unidad de medidas, que en este caso es HP. Y ya está. Tengo entonces para watt y tengo también para HP. Entonces, así es como vamos a estar realizando los ejercicios del 1. Vamos entonces ahora para el número 2. Vamos a ir bajando. Y dice, una grúa puede elevar un cuerpo de 500 kilogramos. Entonces me da una masa que es de 500 kilogramos. A 6 metros de altura. Entonces la altura es de 60 metros de altura. En un tiempo de 10 segundos. Entonces ya fui sacando los datos. Me pide calcular la potencia y el rendimiento. Y me da como dato también que la potencia teórica o PT es igual a 12.000 watts. Entonces, lo que me queda es ir viendo mis datos y de acuerdo a eso empezar a trabajar. La fórmula o la ecuación de la potencia, potencia es igual a trabajo sobre tiempo, ¿verdad? Pero yo también puedo hacer y puedo recordar que en la clase pasada estuvimos hablando acerca justamente de eh, el trabajo, ¿verdad? Y vimos que el trabajo tenía dos ecuaciones que también lo volvimos a ver hoy más arriba. Entonces, yo sé que el trabajo también se puede utilizar la ecuación donde hay masa, hay altura y hay gravedad. Yo sé que la gravedad, que es esta la que vamos a utilizar. Yo sé que la gravedad para nosotros vamos a estar trabajando con la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces voy a poner que el trabajo es igual también a la masa por la gravedad por la altura. Divido todo esto entre mi tiempo. Y reemplazo los valores. En este caso yo sé que la masa es de 500 por 10, que es la gravedad, y por la altura, que es de 60. Entonces hago esa multiplicación. 10 por 500 por 60. Y me sale que es 300.000. Dividido entre el tiempo,
En este caso es de 10 segundos. Entonces, divido todo entre 10 y me sale 30.000. Entonces, eso es lo que voy a estar yo entonces utilizando acá. Entonces hago esa, ¿cómo era? Esa conversión. Entonces voy a poner acá para que quede mejor. Entonces la masa es de 500, ahí, por la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es de 60. Y esto lo dividimos todo entre el tiempo, que en este caso es 10 segundos. Y el resultado final ustedes ya lo van a obtener después. Muy bien. Después tenemos la otra parte. A ver, ¿qué nos pide más? Sí. Bueno, está entonces. Entonces ahora tenemos que hacer la parte en este caso, el rendimiento. Tiene que ser aquí n. Vamos a arreglar después, entonces acá tiene que ser n. Porque el rendimiento es n. Entonces vamos a arreglar esto acá. N tiene que ser acá, n minúscula, que hace referencia al rendimiento. Entonces, n es igual a PU sobre PT. En este caso, PU vendría a ser el resultado que sale de aquí y PT es lo que nos da como dato, que es en este caso 12.000 watts. Entonces, hago esa división, multiplico y ya tengo cuál es el valor del rendimiento en porcentajes. Entonces, así vamos a estar trabajando. Ustedes van ya a hacer el proceso con la calculadora para realizar toda esa parte. Entonces, vamos a ir bajando. En este caso, a ver si puedo borrar esto. Borrar todos los dibujos. El número 3 dice, con una potencia de 0,2 HP, se consigue desplazar un objeto de un lugar a otro en 10 segundos. ¿Cuál es el trabajo que realizó? En este caso me da HP, me da ya la potencia como dato. En este caso acá ya anoté. Me da el tiempo y me pide hallar el trabajo. Yo sé que la ecuación que puedo utilizar es potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero antes tengo que pasar este valor de la potencia a watts, ¿verdad? Para poder entonces trabajar todo en el sistema internacional. Entonces, acá ya tengo la conversión, yo sé que un HP es igual a 746 watts. Entonces, yo sé que, o sea, yo tengo, mejor dicho, 0,2 HP y yo quiero saber esto en cuántos watts voy a tener. Siempre utilizamos la regla de 3 simple para el tema de las conversiones. Esto es a x. Entonces el resultado que voy a obtener yo de aquí es el valor que voy a utilizar para la potencia. Entonces, la calculadora y hago 0,2 por 746 dividido todo entre 1. El resultado es 149,2. 149,2 watts. Entonces, esto es lo que voy a estar yo utilizando en mi ejercicio. Este es mi potencia. Bueno, entonces acá lo que te puedo hacer es reemplazar. Yo tengo el valor de P, tengo el valor del tiempo y me pide hallar el trabajo. Entonces voy a reemplazar para dejarle solo al trabajo. Entonces, P queda del mismo lado. Y como T está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces va a ser P por el tiempo es igual al
es igual al trabajo. Y reemplazo los valores. Yo sé que P, el potencial es de 149,2. Sé también que mi tiempo por el tiempo, que en este caso es 10 segundos, va a ser igual al trabajo, a W. Hago esta multiplicación y mi resultado final me va a dar el trabajo en Joule. ¿Ok? Entonces de esta manera lo vamos a ir haciendo nosotros. Tenemos el número 4 que es muy parecido al número 2. Es muy parecido al número 2. Aquí. Dice un motor de una grúa eleva con velocidad constante bloques de piedras de 200 kilogramos. Hay una masa de 200 kilogramos a una altura de 15 metros. Entonces la altura, 15 metros, estamos sacando ya los datos. Y nos da un tiempo de 10 segundos. ¿Está toda en la unidad de medida que corresponde? Sí. Dice, determina el rendimiento del motor, o sea, nos pide hallar el valor de N. Nos pide hallar también el motor si el catálogo indica, indica que su potencial es de 6 caballos de vapor, o sea, 6 CV. Entonces, acá vamos entonces a empezar a trabajar. Entonces, ahí voy a escribir. Y empezamos primero haciendo esta conversión, porque yo tengo que trabajar siempre en watt. Entonces, la potencia total es de 6 caballos de vapor. Entonces, 6 caballos, siempre utilizando la regla de 3 simple. Caballos de vapor va a ser a X watt. Obviamente que esto lo vamos a utilizar después. Muy bien. Entonces ya voy a hacer 6 por 735 dividido 1, que es 4410. Entonces, eh, la potencia total o la potencia teórica, que voy a utilizar más adelante para la parte de rendimiento, es de 4410 watts. Ahí. Entonces voy a empezar a trabajar con, primeramente hallando la potencia para poder, o sea, la potencia útil, que es la que vamos a quitar de acá, PU. Entonces siempre lo que vamos a hallar es la potencia útil y la otra potencia es la potencia que nos va a dar luego como dato, para tener en cuenta también ese detalle que no les estaba diciendo más arriba, me estaba olvidando, pero ahora le estoy haciendo recordar que la potencia que hallamos acá es la potencia útil. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar. Pero yo no tengo cuánto vale el trabajo, pero yo sé que mi trabajo también tiene una ecuación que me dice que la masa por la gravedad por altura me va a dar el valor del trabajo. Entonces voy a utilizar otra vez eso. Masa por gravedad por altura sobre el tiempo, que es lo que yo tengo como dato. Entonces reemplazo los valores y aquí me va a salir el valor de PU, que es la potencia útil, que va a estar en watts. Ahora lo que hago es lo siguiente, llevo el valor de la potencia útil, entonces N es igual al valor que voy a hallar ahí, que va a ser el valor de PU, sobre la potencia total, que es lo que hallé, que ya tengo el dato, que es de 4410 watts. 410 watts
por 100. Entonces el resultado de esto es lo que me va a dar a mí el valor de mi, en este caso, rendimiento. Que ustedes ya lo van a hacer solitos. Entonces, era esa la clase de hoy. Quería mostrarles, queríamos hablar o entender qué es una potencia, cuáles son los tipos de potencias. Vimos que volvimos a utilizar el trabajo porque el trabajo está relacionado con la potencia. Y vimos también el tema del rendimiento, que el rendimiento vendría a ser cuán efectivo es esa máquina que se está utilizando. Y tiene que ver con el porcentaje específicamente. Bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan aprendido algo o algo. Y cualquier consulta o duda que tengan, entonces no duden en preguntar. Muchas gracias por su atención.